comparte información y datos muy sensibles para cada una de las empresas. Y el último creo que es el que más temor le causa a todos hoy en día, que es el ransomware. Creo que no muchos quieren escuchar la palabra ransomware, así que... Ok, pero vamos a partir un poco más de la base. ¿Qué es el phishing? Bueno, el phishing es la suplantación de identidad. Es como que vos, Francisco Gurichón, digas soy Cristian Servín y no lo sos. Estás suplantando, digámosle, mi identidad. Entonces, eso hoy en día se hace con fines maliciosos, generalmente para agarrar y para quitar usuarios y contraseñas de plataformas, digámosle, donde uno pueda llegar a acceder a realizar transacciones o acceder a datos sensibles que luego pueda utilizar para comprometer a la empresa. Es decir, que son como un mail que está pescando por mi información de usuario y contraseña. Sí, asimismo, un mail, una página web, hay muchas formas, la verdad que hoy en día. Ok, ¿y qué podemos hacer entonces? Bueno, hay varios mitigantes, vamos a mencionar 4. Uno de ellos es aplicar los famosos filtros de correo electrónico, que muchos conocen como anti-spam. Hoy en día hay herramientas que se integran directamente a lo que son los entornos de nube, cuyo funcionamiento es muy similar a un anti-spam. Lo que hace básicamente es filtrar el correo electrónico que llega a nuestra empresa para ver si es malicioso o no y tomar acciones sobre ese correo electrónico. Es decir que, digamos, estos software reconocen ciertos comportamientos porque el mismo correo se está enviando además en demasiadas copias, por ejemplo. Asimismo, en demasiadas copias o porque tiene algún comportamiento malicioso y ya depende mucho de qué tecnología tenga este software. Como sabemos, hoy en día se menciona mucho la IA, el Machine Learning, y bueno, esos son digámosle, herramientas que ayudan, digámosle, a poder identificar estos comportamientos maliciosos. Perfecto, esa es como entonces una herramienta que puede venir desde TI, o sea, implementar estos anti-spam para evitar que lleguen a nuestra casilla estos correos maliciosos. Pero si igual llegan entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si igual llegan, podemos agarrar y podemos, más que nada, no abrir o no hacer clic a los links que vienen dentro de un correo de un remitente desconocido, un remitente que nunca vimos o con el cual nunca interactuamos vía correo. Y en caso de recibir eso, bueno, avisar al equipo de TI o avisar al equipo de seguridad de información de la organización. Bueno, y efectivamente esa es una práctica que, por ejemplo, desde Google Quad jamás vas a tener un link en el correo. Es decir, te pedimos que tú mismo anotes el link del sitio web, la dirección del sitio web y entres directamente, no a través de un link en el correo. Y tampoco te vamos a pedir la clave de usuario a través de un correo. O sea, eso también son buenas prácticas de parte de las empresas. Exacto, sí, de parte de las empresas y de parte de los usuarios finales. Porque, a ver, por eso justamente uno de los mitigantes es la concientización de ciberseguridad del recurso humano en general, porque todos hacemos la ciberseguridad, no solamente la persona de TI, el encargado de TI o el CISO encargado de seguridad, como se lo conoce hoy en día. Ellos, digamos, son los representantes de hacer cumplir eso dentro de la organización, pero la seguridad la hacemos entre todos. Claro, y efectivamente por eso en Google Quad trabajamos con NetInfo para realizar ese tipo de concientización a nivel de toda la estructura. Porque, ¿qué pasa si es que una persona solamente hace clic y puede contaminar la red entera?
final justamente es el eslabón más débil de toda la cadena. Bueno, y luego como última medida, creo que es algo que todos conocemos, es utilizar un segundo factor de autenticación, que no es más que, digámosle, una forma más de validar la identidad de ese usuario mediante algo que la persona tiene. En este caso puede ser un software como el Google Authenticator, que uno generalmente suele tener en el celular y te da 6 dígitos aleatorios que van rotando cada cierto tiempo. Por eso se le llama segundo factor de autenticación, porque es algo que uno tiene en el momento, que no debería tener otra persona. Y el certificado de firma cualificada electrónica caería dentro de ese sistema. La verdad que no es un segundo factor de autenticación, pero digamos que hoy en día se utiliza para validar la identificación de los entes participantes dentro del proceso de la facturación electrónica. Es algo muy similar, Francisco. Perfecto. Pero digamos que no reemplace el segundo factor al no ser algo físico que yo tengo en la mano. Exactamente. El segundo factor es un nivel de seguridad más para el usuario y es algo que el usuario tiene, generalmente el celular. Ese es el... Ahí está nuestro segundo factor de autenticación. Creo que nadie se olvida del celular. Y si se olvida, trata de que se lo traigan, de ir a buscarlo, como sea. Bueno. Después... Disculpa, Cristian. ¿Susana? Sí. Sí, permiso, Cristian, Francisco. Bueno, me presento, soy Susana, soy de Goicoa. Quiero dar bienvenida a Pablo Benítez. Si puedes presentarte, Pablo ya está full escribiendo, haciendo algunas consultitas. Pablo, si nos puedes decir de qué empresa sos, cuál es tu cargo. Y aquí, Cristian, la pregunta de Pablo es puntualmente si todos los softwares deberían ser... Y tengo un estudio contable y varias de mis empresas son proveedoras de facturación electrónica. Y en esta jungla que hay hoy en día, hay muchas empresas que ofrecen cualquier cosa donde se pueden dar este tipo de robo de información. Hay empresas del extranjero que vienen a instalarse acá, uno no sabe dónde vienen, a dónde van. Muchas veces tienen en simples servidores, ¿verdad? Y se obvian toda esta parte de seguridad. Por eso fue una propuesta nuestra de parte del Colegio de Contadores que se habilite un registro de empresas habilitadas para que se puedan ofrecer este tipo de servicios tan críticos y clave como tanto como para el gobierno como para los clientes, para las empresas. Y por otro lado, he visto que muchas empresas custodian más de un solo certificado para esos costos, cosa que tal práctica está prohibida. Entonces, quisiera saber si ustedes como empresa están custodiando estos certificados, hacen esa mala praxis, no lo hacen, y cuáles son los mecanismos que desde GoQuad ustedes están teniendo como para cuidar la integridad de los certificados de firma digital y la integridad de los datos de los clientes que tienen. Francisco, ¿querés responder primero o querés que responda yo? Como quieras. Yo creo que vamos de lo general a lo específico. Ok. Bueno, a ver, con respecto a lo que es auditoría, Pablo, la verdad que sí, hoy en día acá en Paraguay hay empresas que están capacitadas como para realizar una auditoría de seguridad a lo que es la infraestructura de lo que es la facturación electrónica, tanto en una empresa privada como en lo que sería la misma SET. Así como aparte de una auditoría se puede llegar a realizar también un pentest, que básicamente es someter al sistema a pruebas de seguridad en donde se trata, digámosle, de vulnerar ese sistema o de pasar sus controles de seguridad buscando puertas abiertas o posibles vulnerabilidades que estén ahí expuestas.
Y lo otro es que también se puede trabajar, se puede, digámosle, trabajar en el desarrollo seguro, que sería, digámosle, más que nada desde un vamos, desde que se desarrolla el sistema en sí de facturación electrónica, que es justamente uno de los casos de Goecua. Así que por mi No, pero parte es... disculpame que te corté, a lo que voy es que justamente eso es lo que no se cuida. Desde el Ministerio de Hacienda eso no se cuida. No hay un cuidado dentro del Ministerio de Hacienda. En varios clientes yo ya tuve inconvenientes con empresas que proveían este tipo de servicios, ¿verdad? Y justamente era la vulnerabilidad de las informaciones, ¿verdad? Inclusive cuando nacía, lo que estaba mencionando, este tema del ransomware contigo y cosas de esas que cayeron todos. Sí, eso es, a Tigo le pasó genial, pero también hay muchas empresas que tienen, te digo, tienen un pequeño, esta CPU y de ahí están ofreciendo su certificado, están custodiando las claves, están custodiando más de un certificado en un mismo equipo. Y además de eso, otra vez, ¿verdad? No tienen contingencia, no tienen forma de levantar una vez que pierden todo, ¿verdad? Bueno, efectivamente, Pablo, por eso mismo estamos presentando este tipo de charlas para crear esa conciencia sobre lo que es la seguridad y la ciberseguridad, porque, o sea, en primer lugar, esto es algo continuo, requiere una mejora continua, porque no importa qué es lo que hagamos hoy, siempre va a haber una falla que van a encontrar en el futuro y hay que ir mejorando en forma continua. Por eso, desde Goecua, por ejemplo, comenzamos a nivel de diseño, ya trabajando con empresas de ciberseguridad y considerando desde el diseño de la base de datos, desde el front hasta todos los procesos por detrás, digamos, el tema de seguridad, cómo se almacenan las claves, cómo se separan las claves, cómo se encriptan las claves, porque todo esto tiene distintos usos y conceptos de buenas prácticas, que de hecho deben ser probados por ejemplo, pentest, que son básicamente un hacker que entra al sitio y después te dice cómo lo vulneró, para que uno pueda realizar la mejora continua necesaria en términos de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, en Goecua no tenemos un servidor local, sino que está todo en AWS, en distintos repositorios que se llaman, por ejemplo, porque hay que almacenar los PDFs tienen una necesidad de seguridad distinta a la factura en sí misma, distinta a los certificados de firma electrónica, distintas que de las claves. Todos deben ser almacenados en forma separada. Y además, te hago el comentario. La misma ley de personas de confianza, la misma ley de servicios de confianza exige que los que emiten los certificados no pueden ser los mismos que lo almacenan, pero les exigió que ellos crearan un repositorio común en donde se puede ir a buscar la información acerca de la veracidad del certificado que uno está buscando que uno está buscando. Es decir, no importa si uno documenta, Code 100 o firma o los futuros 2 más que van a aparecer en el mercado, toda esa información va a estar en un repositorio común bajo cierto nivel de seguridad, pero donde uno va a poder ir a revisar la veracidad de ese certificado. Incluso ahí es donde disiento contigo, Francisco, porque la ley de confianza y la ley de servicio de confianza exige que justamente los certificados no estén almacenando, no sean almacenados en el repositorio mismo... existe y lo pagaron esas 3 empresas. Incluso la SED. No, Incluso pero la el SED. certificado se le da, el certificado, Francisco, se le da a cada empresa. El certificado se le da a cada empresa y cada empresa debe custodiar su propio certificado. Pablo, cada empresa... si solamente existiera la copia de cada empresa, no podríamos revisar si ese certificado es real o no.
hay que tener algo contra qué comprobar su existencia. De hecho, todos los certificados que la SED maneje a través de su EquateAI van a estar en un solo repositorio que va a manejar la SED. Esa es la forma en que esto opera. Pero bueno, entonces, siguiendo esa lógica, es que nosotros tenemos que operar de la mejor forma posible y siempre mejorando la seguridad y manteniendo la veracidad y la inmutabilidad de los datos que generamos. Es decir, que no se puedan cambiar las facturas pasadas, que se pueda realizar un chequeo real y una auditoría sobre todo lo que se genera. Cristian. Sí. Bueno, yendo un poco de la mano de con lo que estaba hablando ahí, Pablo, uno de los riesgos también es la fuga de datos. Y entre los mitigantes nuevamente se encuentra, y esto va a ser una constante, toda la parte de concientización de ciberseguridad del recurso humano en general. En este caso, más que nada, para que entienda justamente por qué hay todo, por qué existen los controles de acceso y demás. ¿Por qué está el segundo factor de autenticación? Porque a más de uno eso le genera una incomodidad porque le retrasa al menos unos segundos en el acceso. Pero es una medida de seguridad. Lo otro es que se pueden utilizar hardware o software para almacenamiento seguro de contraseñas. Eh, ¿Esto qué es más que nada? Es simplemente lo que se conoce como un gestor de contraseña, en donde uno puede poner el usuario, la contraseña y a qué sistema corresponde. Por ejemplo, Windows, facturación electrónica, GoEQA, lo que uno sea, mismo el home banking de cada uno de nosotros. Y solamente uno tiene que acordarse una sola contraseña y en esos gestores, digámosle, la contraseña está ofuscada, no aparece en texto plano. O sea, si tu contraseña es Pepe123, no aparece Pepe123. Aparece unos cuantos asteriscos y nada más. Lo otro es adoptar el uso de herramientas de protección de datos. Esto ya es más a nivel corporativo. Son las empresas las que tienen que ver cuál es la necesidad en cuanto a herramientas de protección de datos según su infraestructura. Y por último, se debe contar con un plan para gestionar la fuga de información. Hoy en día creo que todos conocemos casos de grandes empresas como LinkedIn, Facebook, en los cuales te dicen hubo fuga de usuarios y contraseñas, no sé, 100.000 usuarios y contraseñas en tal fecha. Bueno, eso justamente es parte del plan para gestionar la fuga de información, porque eso tiene, digamos, una forma de gestionar hacia el público en general y hacia la interna de cada una de las empresas. Francisco, ¿algo que quieras? Claro. Y eso es un poco un compromiso que nosotros tenemos y que todas las empresas deberían tener, informar. Obviamente no hay que gritarlo gratis, pero si es que ocurre algo hay que informar qué ocurrió y siempre tener un buen tracking de por lo menos saber qué es lo que salió. En términos de facturación electrónica, es un área un poco gris, porque al final del día la facturación electrónica, si bien uno no quiere que sea pública y gritarle a todos los vientos cuánto está vendiendo, no es información privada. Es decir, la factura está hecha para que la reciba un tercero. Y en el futuro, deberíamos poder vender ese crédito asociado a la factura en una especie de factoring, un descuento de factura. Entonces, es una herramienta, es un documento que, si bien no es público, tampoco es privado. Entonces hay que tratarlo de esa misma forma. Pero bueno, hay que tener conciencia de cómo comunicarle a los usuarios qué es lo que ocurrió y cuándo ocurrió. Tal cual.
Bueno, seguimos con el tercer riesgo y es el muy conocido ransomware. Hace poquito le tocó a Tigo, ¿verdad? Pero ojo, esto es algo que le puede llegar a tocar a todos, desde la empresa más chica hasta la empresa más grande. Tigo es una empresa gigante aquí en Paraguay y le pasó, pero aparte de eso le pasó a empresas gigantes a nivel mundial. Así que por eso es que aquí hablamos de resiliencia y más que nada porque el secreto está en poder recuperarse rápido y en armar una una infraestructura, procesos y todo un trabajo previo como para poder, digámosle, salir airoso de lo que puede llegar a ser el ransomware. Y ahí las medidas mitigantes son, bueno, siempre, y una vez más, repito, es la concientización de ciberseguridad del recurso humano en general. Y aquí incluso lo podemos dividir en un nivel ejecutivo, porque a veces el nivel ejecutivo o el directorio o el C-level, como quieran llamarlo, está mucho más expuesto que la gran mayoría de los funcionarios de una organización. Obviamente también esa gran mayoría debe estar concientizada en temas varios. Después hay que contar con soluciones de antivirus de nueva generación, o sea, de siguiente generación, como EDR, XDR, MDR, contar con una política de copias de seguridad o backup, contar con un plan de respuesta a incidentes, esto ya para el caso en que ya, digámosle, nos haya afectado el ransomware. Bueno, hay que tener cómo responder a eso, cuáles van a ser las medidas a realizar. Esto generalmente se contrata a empresas de ciberseguridad y también contar con un backup inmutable que más que nada ayuda para la recuperación y para que el backup no se vea afectado por el ransomware. En nuestra experiencia ya vimos casos en donde el backup inmutable llegó a salvar a empresas y les permitió recuperarse de una manera rápida y eficiente posterior al ransomware. Y efectivamente, desde aplicado directamente a la facturación electrónica, hay que considerar que el software que se maneja, es decir, nuestro emisor de facturas, puede o no almacenar toda la información. En el caso de WebPA, sí se almacena el XML que va a la CIFEN, el PDF que se envía a los clientes y se almacena la información en la base de datos para poder reconstruir el histórico hacia atrás. Además, al estar al ser enviado a la CIFEN, está almacenado el archivo XML en la CIFEN, porque la SED debe tener una copia, y en la base de datos, digamos, de la misma SED, porque la información de, por lo menos, los totales de la factura queda almacenado en los libros de compra y venta de la empresa. De venta quedan almacenados las facturas emitidas y en el libro de compras las facturas recibidas. Y esto, además, Cristian, no sé si me permites un poco mostrar una factura y describir algunos de los datos que generan más seguridad también dentro de la misma factura. Por ejemplo, esto es una autofactura, pero nos sirve para el ejemplo. El emisor de certificado... ¿Hay alguien? Al emitir una factura, el software, primero que nada, debe ser un espejo de la información que está en la SED. Está la información de la sucursal desde donde se está emitiendo la factura, el 001. Está el punto de expedición, el segundo 001, podría ser como una caja dentro de un supermercado, es decir, en una sucursal de supermercado pueden haber 10 cajas diferentes y entonces vamos a tener
puntos de expedición del 1 al 10. Algunas cajas van a poder emitir algunos tipos de documentos solamente. Entonces, para emitir facturas falsas, el software debería saber qué información puede enviar. Además, está el folio de la factura, ese 2089, debe tener un orden consecutivo. Por eso la anulación de facturas es, digamos, no prohibida, pero está empezando y va a seguir cada vez más fuerte siendo mal vista, porque ya no es consecutiva la numeración de las facturas y ya no es necesario esperar 2 días para que la factura vaya y vuelva y es más fácil inutilizarla, sino que se puede emitir una nota de crédito y emitir una factura con la siguiente numeración de tal forma de tener otra capa más de seguridad. De esta forma, al no tener ninguna factura inutilizada, entonces llega otra factura falsa y nosotros podemos decir, hey, o yo no he llegado a esa numeración de factura, o acá está la factura que tiene esa numeración emitida correctamente. Entonces, son también buenas prácticas desde el lado contable que nos ayudan a mantener la seguridad dentro de nuestra facturación electrónica. Además, si es que nos vamos hacia abajo en la factura, es una factura tipo en todos los documentos de GoEquad, está este QR que nos va a llevar a este mismo sitio web, que es equatia.set.gov.20. Desde ahí uno puede consultar con el código que está directamente abajo, el CDC, este numerito. Ese número comienza describiendo el tipo de documento, 04. Eso es una autofactura. Luego, el RUC de la empresa emisora del documento. Después, continúa con la fecha, o sea, la numeración del folio de factura. Si se fijan, es 2089 el folio de factura, igual que acá arriba. Luego la fecha y otros números más. Pero todas estas son perdón, me desconcentré con un comentario. Todas estas son buenas prácticas contables que ayudan a tener una mejor seguridad desde el lado de en la facturación electrónica. Pablo, ¿tienes algún comentario? Lo que explicaste, la inutilización, lo que no me quedó muy claro. ¿Dónde ves mal el uso o la inutilización? Lo que fue lo que no entendí, nomás quería escucharlo otra vez, por favor. El ideal es tener una numeración continua de la facturación, de todas las sucursales, de todos los puntos de expedición. Cuando uno anula o inutiliza un documento, entonces sí queda ese documento anulado, pero no hay un documento que tenga una contraparte con otro RUC que esté utilizando ese número. Entonces es más fácil, es más seguro tener una numeración continua en todos los documentos para poder tener registro de qué ocurrió cuándo. Entonces, en la medida que avance la facturación electrónica, va a ser más común tener notas de crédito asociadas a las facturas para cancelarlas que inutilizarlas o anularlas, porque ya no va a ser necesaria esa práctica. ¿Sí me quedó claro? ¿O me hice...? Ok. Genial. Cristian, ¿algún comentario? Pregunta. De mi parte, no.
justamente llegamos a ver todos los riesgos. Pero nada, a ver, fue verlo así a modo muy general. Así que cualquier consulta que tengan ahí se la hacen llegar a Francisco, a Susana y estamos a las órdenes para ayudar. No sé si desde el público hay más preguntas, consultas, comentarios respecto al... No sé, Cristian, si podemos mostrar el diagrama de cómo funciona la facturación electrónica con la CIFEN para ver si es que hay consultas respecto a eso. Tum, tum. Ahí está el diagrama, Francisco. Como para volver a mencionarlo, esto es desde GoEQUA, pero también debería ser desde cualquier emisor de factura electrónica. El software debe generar un archivo XML y firmarlo con el certificado de firma cualificada electrónica para luego enviarlo a la CIFEN. La CIFEN entonces recibe el documento tributario electrónico y responde si este está aprobado o rechazado. Dentro de la CIFEN, luego ocurre otro proceso en donde se sube al libro de ventas del emisor de la factura y al mismo tiempo se carga en el libro de compras del receptor de esa factura. Entonces, en un segundo proceso es que las facturas se pueden revisar en el Marangatú. En una primera instancia deben revisarse en la CIFEN, en el sitio web de consultas que pueden encontrar en cualquiera de los documentos tributarios electrónicos emitidos desde GoEQUA. Y un segundo proceso, que es opcional, pero desde GoEQUA sí realizamos, es generar el PDF o CUDE, que es la representación gráfica de la factura, y la enviamos por correo a su cliente, al receptor de la facturación de la factura electrónica. De esta forma, cerrando el círculo, y todos sus clientes pueden, 1, recibir por correo la factura con el detalle, y 2, revisar su veracidad contra la información de que está en la SEP, para estar seguros que lo que están recibiendo por correo es efectivamente real, no fue rechazado, contiene todo el detalle que ustedes consideran, para que después con esa información se va a calcular cuánto IVA hay que pagar al final de año, cuándo va a ser el IRE de la empresa o la renta personal. Entonces, esto es información muy sensible, muy útil de tener a mano en tiempo real, porque ya podemos proyectar cuánto IVA vamos a pagar en tiempo real. Tenemos todos los documentos. En la medida que todas las RUCs sean facturadores electrónicos, vamos a tener todas las facturas recepcionadas a la fecha. Vamos a poder proyectar renta, vamos a poder en el futuro quizás presentar mucha más información interesante en tiempo real. Bueno. Susana, ¿algún comentario? De verdad, acá recalcar que Eva Emilce tenía una consulta referente a inutilización. Eva, me gustaría que te presentes, que nos comentes de qué empresa sos, cuál es tu cargo, para que podamos aclararte sobre la inutilización, que es un término que vamos a estar escuchando mucho de aquí para adelante, porque va a ser recurrente a través de la CIFEN. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Yo soy Eva y mi consulta era sobre la inutilización de una nota. Yo estoy en una empresa alcoholera y soy asistente de facturación de todas las ventas. Y hasta ahora no me tocó en estos 2 años inutilizar una nota, una factura que se rechazó o que no se integró
cosas así. Pero yo tengo soporte con la gente de TI, pero hasta ahora no tuve esa experiencia, por eso nomás me entró la duda, quería saber cómo es inutilizar el número. Cuando la factura se rechaza y tiene que ver con el código CDC que les describí antes, que describe el tipo de documento, quién lo emitió, en qué fecha, el número de folio. Al ser rechazado un documento por X razón, no puede variar, para poder ser reenviado no puede variar su CDC, es decir, no puede variar ese código, por lo que no puede cambiar ninguno de los valores dentro de ese código. Entonces, si es que uno de esos valores debe cambiar, por ejemplo, casos extraños sería que un RUC está temporalmente dado de baja. Entonces ese documento debería ser inutilizado y después reenviado a la SEP en otro momento. Ocurrió hace un par de meses atrás cuando el Marangatú se cayó y todos los documentos emitidos un viernes de tarde fueron rechazados. Esos documentos, porque la falla fue técnica, no de información dentro de la factura, pudieron ser reenviados.